Sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Agitando la Colmena. Espero que se encuentren muy bien, o al menos intentándolo. Vos, Lola, ¿cómo estás? Yo estoy, un poco angustiada, conmocionada por las movilizaciones y las cosas que vienen pasando en estas últimas semanas, pero sin embargo estoy muy feliz de poder estar acá y compartir con ustedes y con ustedes también, así que espero que estén igual de felices que nosotras. Ay, me encanta. Bueno, el programa pasado estuvimos hablando mucho sobre el futuro, en realidad sobre los futuros posibles, pero en este nos vamos a adentrar un poquito más en el presente, en distintas cuestiones que están sucediendo, que vienen pasando, ¿no? Porque hablar de presente no necesariamente es hablar de cosas nuevas, ¿no? ¿Verdad? No, claro. La realidad es que no es ninguna novedad que los trabajadores de la salud están teniendo que pelear por sus salarios, que las familias que requieren de un tratamiento de discapacidad están peleando por sus derechos, ni tampoco que los jubilados no les está alcanzando para llegar a fin de mes. No, tal cual, no es novedad que este gobierno de ultraderecha, ¿no? Dice que tiene los precios controlados de los alimentos, por ejemplo, hablando de inflación, que siempre están hablando de inflación. ¿En qué parte de Argentina que nos avisen? No sabemos en qué planeta, en qué país, pero bueno, sabemos, ¿no?, que el costo de estos alimentos están controlados más que nada por corporaciones que definen esto. Bueno, este programa sale a mitad de este 2025, que nada, tiene todas estas luchas que vos bien, Lola, estabas comentando. Sí, la cosa está peor y está muy cruel particularmente. Son estas luchas que quedan como la vida versus la motosierra de Milei y el FMI. Sí. Bueno, y de eso vamos a hablar un poco hoy, primero con una compañera, Julieta Ocampo, que es una legisladora de Neuquén, que la vamos a entrevistar y nos va a comentar un poco cómo se está dando la pelea en defensa del agua y del territorio de Neuquén. Después vamos a tener nuestra entrevista. Tenemos el gusto de contar con Cecilia Gárgano. Ella es historiadora, trabaja en el CONICET, ella es investigadora ahí. Y también es especialista en extractivismo, más puntualmente en agronegocio. Así que vamos a poder conversar con ella todas estas cuestiones. Por otro lado, hace poquito subimos en nuestro Instagram, Ambiente en Lucha, una consigna con ustedes, con el público, en la cual les preguntábamos qué alimento creían que de alguna forma era sano o sostenible en términos ambientales y que terminó siendo todo lo contrario. Así que eso un poco nos invita a hacernos preguntas que a nosotros nos interpelan un montón, que es cómo se producen esos alimentos, de dónde vienen, si verdaderamente nos estamos alimentando y un poco también problematizar ese vínculo que tenemos con nuestro consumo propiamente hoy con los alimentos. También hoy tenemos nuevamente nuestro segmento de debate de cine distópico. Sí. Hoy toca Soylent Green, es un peliculón. Que tiene un montón de cuestiones para analizar que tienen que ver con nuestro presente, que si bien la película es de hace unos 50 años, la verdad es que comparado con otras distopías no está tan alejada, así que es muy interesante para conversar. Sí. Ahí va a aparecer mucho, calentamiento global, hablando de las luchas y las cuestiones que decíamos, esto de cómo se trata en este caso a los ancianos, a los jubilados. Hay represión, está la fuerza policial ahí bastante involucrada. Y esto también que recordaba del tema de la comida, ¿no? En la película está muy presente, que la gente no sabe qué es lo que está comiendo, de dónde viene. Pero eso lo vamos a hablar ya en el propio debate. Bueno, así que como escucharon recién, tenemos un programa muy completo y es por eso que les invitamos a suscribirse a Fuegos de Octubre en YouTube, que ahí vamos a estar publicando todos nuestros streamings. Y además, como ya nombré anteriormente, a que nos sigan en nuestro Instagram, Ambiente en Lucha. Así, pueden ver parte de los clips de los streamings que vamos a estar grabando. Y además pueden participar en las próximas secciones de las diferentes propuestas que vamos a estar planteando. Bien, acá estamos nuevamente. Acá va a llegar Nico. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, ¿vos? Todo bien.
Bien. Estamos ahora haciendo algo que es la primera vez que estamos haciendo desde Agitando la Colmena, que es meternos en una videollamada con Neuquén, con nuestra compañera Julieta Mechón Ocampo, que es legisladora de la provincia de Neuquén, que está conectada desde su facultad, entiendo, y que nos va a hablar de un par de temas que nos parece interesante intercambiar con todas ustedes. Así que bienvenida, Juli, y gracias por estar acá. Muchas gracias, Juli. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y felicitaciones por el programa. Ay, muchas gracias. Bueno, yo quería consultarle por, o sea, nosotros en el primer programa hablamos sobre la campaña en defensa del Mari Menuco y queríamos saber, bueno, cuál es la situación actual y si vos querés comentar un poquito más sobre esta campaña. Bien, sí, acá en la provincia de Neuquén se dio hace unas cuantas semanas, a principio del mes pasado más o menos, un decreto que firmó el gobierno provincial en donde le permitía a la empresa YPF la perforación de más de 500 pozos petroleros a orillas del Mari Menuco. Para quienes no conocen, el Mari Menuco es un lago gigante que abastece de agua potable, de agua que bebemos, que usamos para el mate, para lavar la ropa, para cocinar, a los habitantes de Neuquén, capital, de Centenario, que se utiliza para el riego de las plantaciones que hay acá de la fruta, y que en este momento, justamente por ese aval y ese decreto, se está dando un permiso a que se utilice el fracking, obviamente, pero a orillas del lago, teniendo como mayor riesgo la contaminación del agua. Pensemos que hoy en día ya existe el fracking y de hecho ya se está haciendo cerca del Mari Menuco explotaciones de petróleo abajo del dique del mismo lago. O sea, ya tenemos el caso de la ciudad, el pueblo de Sausal Bonito, que vive con sismos por el fracking de cientos de familias que tienen que dormir afuera de su casa porque no saben si no se les va a caer encima. Y ahora con este decreto se avala la explotación a orillas de un recurso, un bien común que es el agua, ¿no? Entonces se inicia una campaña junto con las comunidades que han sido las que han frenado las máquinas de la empresa. Han sido las comunidades mapuche las que se han puesto frente a las máquinas para frenar cualquier tipo de excavación o de manipulación del suelo, y son las que siguen resistiendo. Obviamente nosotros apenas nos enteramos, lo primero que hicimos fue solidarizarnos. Se hizo una acción yendo al Mari Menuco junto con la Confederación, junto con agrupaciones ambientalistas, de derechos humanos, y allí, digamos, de esa forma se va armando y nucleando lo que hoy se conoce como la Asamblea en Defensa del Mari Menuco, que también tiene muchísimos vecinos y vecinas que están preocupadísimas por el consumo y por la contaminación del agua que vamos a vivir si esto se lleva adelante, ¿no? Pero bueno, la lucha continúa, nos seguimos reuniendo para poder elaborar de conjunto estrategias y acciones. En ese marco estamos haciendo volanteadas en los trueques de acá de la ciudad. Se hicieron presentaciones en Casa de Gobierno también, para que obviamente este decreto se caiga. Si hoy no se avanza en esa explotación es porque existen comunidades que las están frenando. Bien, Juli, y además de tus redes, que las podemos compartir, pero ¿dónde se puede conseguir información o saber más sobre cómo sigue esta pelea en particular? Bien, sí, invitarles a todos a que se sumen al Instagram de la Asamblea, que es @salvemoselmarimenuco. Allí se pone toda la información, desde las acciones hasta los días de reunión. Son reuniones abiertas para que, si existen otras agrupaciones o vecinos y vecinas que se quieran sumar, por suerte se ha sumado muchísima gente, se están planeando hacer festivales, hay, digamos, un trabajo en conjunto muy importante que se está haciendo y muy amplio también que se está haciendo para tirar abajo este decreto, así que bueno, invitarles a sumarse a las redes de Salvemos el Mari Menuco. Bien, bueno, ahí tenemos un tema, ahora vamos va a aparecer acá también las redes para que la sigan. Y también te queríamos consultar, porque vimos que estuvieron también participando y acompañando, la situación que están atravesando dos comunidades, Melo y Quintriqueu, de amenazas judiciales de desalojo, ¿no? ¿Qué está pasando con eso? Sí, también
casi en el mismo sentido hubo una accionar por parte de la justicia provincial que dictaminó el desalojo de ambas comunidades, del Los Melo y del Los Quintriqueu, que están en las cercanías de Villa Langostura. Son comunidades que, digamos, como se ha demostrado ya, son comunidades preexistentes al Estado Nacional Argentino y que de hecho existía hasta que lo derogó Milei una ley de registro de las comunidades y que como bueno, se derogó y el gobierno provincial les vino como anillo al dedo, decidió no continuar con ninguno de los registros que se estaban haciendo y se frenó el registro de varias de las comunidades que han quedado fuera de este registro y eso llevó a que aparezcan nuevamente supuestos dueños de tierras, en este caso es una familia belga la que está reclamando parte del territorio de los LOF, que bueno, están judicializando ese territorio y que han dictaminado un desalojo. Nosotros como banca lo que hicimos fue en primer lugar ponernos en comunicación porque entendemos además que hay infancias, adolescencias, mujeres, además de hombres y demás, hay familias que son parte de ese territorio y que acá tenemos una ley provincial, la 2302, que protege a las niñeces y que no se está cumpliendo con una orden de desalojo y de amenaza de desalojo, ¿no? Nosotros en la legislatura presentamos un rechazo y que se frene el desalojo a estas comunidades y la verdad es que la respuesta de los diputados ha sido vergonzosa, ¿no? Si bien no es algo que nos sorprenda, no nos deja de indignar las barbaridades que dicen del pueblo nación mapuche, cosas muy xenófobas, muy racistas, argumentos al estilo de son usurpadores, lo que nosotros decimos que claramente para ellos, para los diputados que han votado en contra, porque efectivamente votaron en contra de rechazar este desalojo, existen ocupaciones y usurpaciones que son VIP, como los barrios privados o como Lewis, Benetton, que ellos sí son usurpadores y está todo bien, y los protegemos y los cuidamos, pero cuando hablamos del reconocimiento y del derecho de los pueblos, del pueblo nación mapuche a su territorio y a vivir bajo su cultura y su cosmovisión, bueno, ahí ya les genera un problema, que es el problema que tenemos siempre y que es la discusión de fondo, que quieren esas tierras para producir, digamos, lo que ellos quieran y no... les molesta mucho la presencia y el uso de la tierra de las comunidades mapuche, que la verdad que nosotros fuimos, como contaba recién, viajamos desde Neuquén, porque se hacía una acción de caravana, se hacía una caravana desde Villa Langostura y otra desde Bariloche y se encontraban para hacer un abrazo a ambos territorios, a ambos LOF. Y estuvimos presentes ahí y la verdad es que en un momento fuimos más de 180 personas, 200 personas abrazando a la comunidad, una acción muy amplia, de vuelta a esto, muy amplia que sensibilizó y demostró que no solamente hay una acción de resistencia, sino también de reivindicación de los derechos, del derecho a existir como pueblo nación mapuche, ¿no? Y del derecho a existir en sus tierras y bajo su cosmovisión. En este momento la orden de desalojo sigue en pie, no se ha efectivizado. Están pidiendo una mesa de diálogo con el gobierno, con la justicia, con esta familia que ya ha judicializado anteriormente a esta comunidad y que han perdido el juicio porque no han podido demostrar, no han podido traer ni un solo papel que demuestre que esas tierras eran de ellos o que se las compraron a alguien. En cambio, por ejemplo, el Los Melo tiene el registro, tiene el volante de ese territorio y así todos le siguen exigiendo un montón de cosas que a la familia belga no se las exigen. Entonces ya perdieron una vez su juicio, la familia, no recuerdo ahora en este momento el apellido, pero esta familia ya perdió el juicio por ese territorio, volvió a judicializarlos y ahora, bueno, les exigen, como decía hace un rato, muchísimo más papeles de los que les está exigiendo la familia que ya no los tiene los papeles, nunca los tuvo. Entonces, la verdad que es una situación escandalosa en un momento además de alza de violencia en la provincia y en todo el país que se ve, entonces es bastante preocupante, nosotros seguimos en comunicación con ellos y se está pensando en realizar acciones en Buenos Aires, en la Casa de Gobierno acá en Neuquén también, entonces también como para invitar a quien quiera a poder sumarse al apoyo, a la solidaridad de estas comunidades. Bien, sí, en las últimas semanas participamos de algunas reuniones para lo que están planteando y en cuanto se le ponga fecha desde allá
a hacer una convocatoria plurinacional en todos los puntos que se pueda, también lo vamos a estar difundiendo. Buenísimo toda la información, pasar así noticia de estas cuestiones que están pasando. Y te queríamos también preguntar por algo que es y no es un dato de color político, pero acá circuló mucho esta semana, para usos varios, un dato de una consultora, de unos economistas, que muy embelesados con la situación de Vaca Muerta, están difundiendo el dato de que en Neuquén es una provincia que tiene hoy en día el PBI per cápita, o sea, la riqueza de la provincia dividida por su población, igual que Alemania. ¿Ustedes se sienten viviendo con el bienestar de la Unión Europea ya hoy en día? ¿O No, es increíble. qué pasa con esto? Sí, no, nosotros acá estamos, pero geniales. No tenemos escuelas que explotan, no tenemos docentes que estén renunciando en las universidades, no tenemos ningún tipo de crisis habitacional, no, acá todo el mundo puede tener su casa. No, la verdad es que es una ridiculez, es como una casa. Plantear esto porque además, de última, supongamos que tenemos el PBI per cápita de Alemania. Alemania tiene un 8% de pobreza, Neuquén tiene un 37% de pobreza. Entonces, claramente lo que se demuestra es que si existe un récord de producción o de producto bruto per cápita, todas las ganancias de las empresas se las llevan las empresas. En la provincia no queda nada. Lo único que queda en la provincia es más trabajo precarizado, miseria, un pasivo ambiental tremendo. No, la verdad es que es una locura pensar o tomar ese dato como forma de medir la calidad de vida acá en Neuquén. Neuquén es una provincia muy costosa para vivir, y que está teniendo, bueno, que nosotros venimos denunciando esta crisis habitacional, en donde tenemos edificios gigantes desocupados, en donde tenemos cientos de familias que están pidiendo un terreno o una casa, y que no estamos hablando de gente que la quiere de arriba, como muchas veces se quiere decir, es gente que está dispuesta a pagar su casa, a tener un plan de viviendas para poder vivir. El derecho de vivienda acá es algo que se pasa por encima completamente. Y por otro lado, hay otro dato también de paso que les tiro. Neuquén es una de las provincias más endeudadas per cápita. O sea, los neuquinos debemos alrededor de $2.000 a entes financieros, digamos, a entes nacionales y a entes internacionales. Entre $1.500 y $2.000. O sea, somos una de las provincias más endeudadas también. Entonces, la verdad es que pensar que porque tenemos el mismo PBI que Alemania estamos bien, no, la verdad es que no es real. Y si hay algo que estamos, aprovecho acá para decir, para no olvidarme, si hay algo que estamos peleando, es justamente un plan de obras públicas que contemple la refacción, creación de hospitales, de salitas públicas, de escuelas y de viviendas, y que todos esos materiales que se necesitan sean comprados a las gestiones obreras. Porque me gustaría aprovechar también para comentar que acá las gestiones obreras siempre se han puesto a disposición para dar los materiales que se necesitan para este plan de viviendas, de refacciones y de construcción de hospitales y escuelas, y que hoy en día tienen paradas sus dos fábricas. Tienen paradas sus dos fábricas porque el gobierno provincial les ha cortado la luz y el gas, y no están pudiendo producir. Y estamos hablando de 200 familias que se pueden quedar en la calle. Y esto es parte de la línea política que está teniendo el gobierno provincial de alinearse con el ajuste y el ataque hacia la clase trabajadora. Las gestiones obreras acá son un emblema, las gestiones obreras son del pueblo porque se han puesto a disposición del pueblo, y la verdad es que es un crimen que hoy se están queriendo cerrar y dejar a 200 familias afuera sin un plato de comida. Aprovechaba también para decir eso, si quieren seguir la cuenta de Cerámica Neuquén, es @Cerámica Neuquén en lucha. Importante también porque se está realizando un fondo de huelga, campañas en apoyo y demás, porque creemos que hay que defenderlas porque son un ejemplo a nivel nacional y a nivel internacional de que se puede producir para el pueblo y se puede producir sin patrones. Y eso creo que es lo que más les molesta a los gobiernos, ¿no? Por eso las atacan de esta forma. Pero no estamos viviendo como en Alemania, para nada. Bien, sí, ahí aprovechamos, decimos gestiones obreras, estamos hablando de fábricas bastante emblemáticas como Sanón, Cerámica Neuquén, Estefani, que están sufriendo esto, ¿no? De que para las riquezas de las multinacionales, el gas, la energía son una mercancía
libre albedrío de sus ganancias, pero para fábricas que podrían estar produciendo los elementos que requiere la crisis habitacional de la provincia, la energía no aparece, ¿no? Así que, bueno, Juli, te agradecemos un montón por toda la información. Ahora vamos a poner tus redes también acá y la de los compañeros también de allá que lo seguiste de Neuquén Bueno. y de las campañas que estuvieron mencionando para difundirlas, para apoyarlas y cuando salga una convocatoria también plurinacional ahí estaremos acompañando. Así que gracias, Juli, y estamos en contacto. Muchas gracias. Bienvenidos a esta nueva parte de nuestro tercer Agitando la Colmena. Nuevamente con una entrevista y le vamos a agradecer la presencia a Cecilia Gárgano, investigadora, docente también en la UNSAM, investigadora del CONICET, doctora en Historia, que le agradecemos que se haya sumado hoy a la conversación que vamos a tener. Así que, Ceci, muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Bienvenida, Ceci. Gracias, muchas gracias por invitar. Si quieren, puedo arrancar yo con la Adelante. primera pregunta. Por Queremos favor. saber cómo llegaste vos a estudiar el agronegocio. Bueno, en realidad yo arranqué, Nico decía que me doctoré en Historia, estudié Historia en Puan y mi tema de investigación, el primero, era más histórico, para la redundancia, tenía que ver con pensar el agro en los 70 y las transformaciones de las agendas de investigación en dictadura ligadas a las transformaciones productivas agrarias. Entonces, ahí arrancó y eso me llevó a hacer una vueltita para atrás para pensar los antecedentes de la modernización agrícola que tienen que ver con un proceso internacional que es la Revolución Verde, que transforma de cuajo las formas Sí. de habitar, de producir, de alimentarnos. Sí. Y inevitablemente ese laburo que tuvo mucho de trabajo de campo y de recorrer, bueno, yo laburé mucho sobre el INTA, que es un organismo estatal orientado al agro, que está repartido por ahora, que está ahí dentro de los planes de la motosierra, pero sigue estando repartido a nivel nacional. Y ese laburo de campo, le estoy hablando unos cuantos años atrás, me llevó a ver como las postales vivientes del agronegocio, ¿no? Esos paisajes homogeneizados, ese mar sojero. Y a partir de ahí, ya hace unos largos años, me metí de lleno con esto que es nuestro campo desde los 90 hasta hoy, cada vez peor. Sí. Claro, de ahí surge, ¿no?, el título del libro de Ceci. Se llama El campo como alternativa infernal. Entiendo que tiene que ver un poco con vincular algo de lo que estabas diciendo y de este nuevo panorama y las nuevas imágenes de lo que es el campo que dio toda esta transformación del agronegocio en el país. Y también como una idea de que, o un intento de instalar que es la única alternativa posible, ¿no? La que conocemos hoy en día del uso que se le da o la forma en que se producen alimentos en nuestro país. Sí, totalmente. Digo, esta idea, ¿no?, de plantear que es la única agricultura posible, a pesar de que la agricultura tiene miles de años de funcionar de otros modos, Claro. ¿no? Sí. Y en realidad el título del libro juega con un concepto que acuñaron una filósofa y un historiador, Isabel Stenger y Philippe Piñar, que es el de Alternativa Infernal, que no miraban el campo argentino ni nuestros problemas, pero sí algo que en realidad tiene que ver con el funcionamiento de la lógica del capital en general y del agroextractivismo también, pero en esa tónica, que es esta construcción constante de encrucijadas en las que tenemos que elegir entre opciones inviables e invivibles, ¿no? Claro. Y en donde se borra cómo llegamos hasta ahí, se borra ese pasado, esa historia, y entonces aparece un presente enlatado, como si no tuviera causas, como si siempre hubiera estado ahí, por ende difícil de transformar, ¿no? La alternativa infernal asociada al agro argentino sería, bueno, o intensificamos este modelo productivo intensivo en agrotóxicos, con todos los sacrificios ambientales y sociales que sabemos que lleva, y con todas las desigualdades socioeconómicas, ¿no? Porque no es que hablamos de los problemas ambientales, pero se disminuyó la brecha de las desigualdades, sino todo Claro. lo contrario. No, claro. Entonces, bueno, esa encrucijada sería o vamos por esa vía o nos caemos del mapa en términos productivos. Bueno, en realidad la idea es desnaturalizar eso. El libro lo que hace es recuperar la genealogía, la historia de ese agronegocio y después meterse con experiencias concretas desde los territorios, tanto de resistencia al modelo como de construcción de alternativas. Antes de pasar a eso, algo que se me ocurre preguntarte ahora es, en general cuando hablamos de extractivismo, lo primero que viene a la mente de las personas que manejan el concepto quizás tiene que ver con la minería, la actividad petrolera, con sacar algo de abajo de la tierra.
¿Cómo es que podemos explicar que el agronegocio también es una práctica extractivista? Está buena la pregunta, porque sí, efectivamente esa lógica extractiva, ¿no? Que tiene que ver con la extracción y demás, también tiene algo transversal en los extractivismos, que lo podemos pensar en la extensión de la frontera de hidrocarburos, la minera, en todos los extractivismos y aún en sus distintas etapas históricas, ¿no? Que tiene que ver con, por un lado, una construcción de nuevo histórica y por lo tanto particular y no natural de la naturaleza y de nuestras relaciones con la naturaleza, que coarta los ciclos naturales. En el caso de la tierra, el extractivismo orientado a la exportación de commodities a gran escala, impide los ciclos naturales de recuperación de la tierra, ¿no? Sí. Y además, hay una serie de características que comparten estas matrices extractivas que tienen que ver con esto del monocultivo en el agro, pero que lo podemos pensar, la reducción de la diversidad. Y de ahí podemos abrir 1000 ventanas, ¿no? De la biodiversidad, pero también de la diversidad pensada como las formas de habitar, de relacionarnos, de alimentarnos. Bien. Bueno, ya que estamos hablando de extractivismo, nos comentaron que estuviste formando parte de un grupo de investigación y queríamos preguntarte cómo fue ese recorrido, esa experiencia con el mapa del extractivismo. Bueno, es un equipo de investigación que tenemos, que sostenemos, que está activo en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín, que integramos con compañeras, compañeros, estudiantes, investigadores, tesistas de grado, de posgrado, y que nos reúne la intención de estudiar esta lógica extractiva, no solamente en el agro, en nuestro país, pero también tenemos en común la intención de articular esas investigaciones a la discusión pública y a la construcción de un mapa en el que sí queramos y podamos habitar, ¿no? Es un equipo que armamos en el 2021. Primero, como era pandémico todo, fue virtual y ahora lo seguimos sosteniendo en forma presencial en la UNSAM, en el conurbano bonaerense. Y tenemos distintas actividades que pasan desde la actividad académica en sí misma y ciclos de lectura y demás, y después también tratamos de variar en nuestras producciones, ¿no? No solamente la producción de artículos y de libros, que también lo hacemos, sino, registros audiovisuales de trabajo de campo. Hicimos un mapeo del agronegocio en la provincia de Buenos Aires, referenciando distintos conflictos ambientales. Tenemos un podcast, ya que estamos, paso el chivo y invito a que lo escuchen. Sí, obvio. Tenemos un podcast que hacemos junto a un canal abierto que se llama Territorios. Lo hacemos con Diego Leonov, mi compañero en el podcast y fuera del podcast. Y que busca un poco también recuperar las voces, ¿no? de las marcas de los extractivismos en los territorios y también pensando la cosa, de artistas hasta investigadores que fuimos invitando. Pero valga la oportunidad también para recordar que yo te decía esto de que está funcionando en condiciones muy desventajosas, ¿no? Las universidades públicas, la UNSAM no es la excepción. Sí. Seguimos laburando, pero con muchas dificultades en el marco del financiamiento a la actividad de investigación, a la docencia, a la actividad científica. Ya que estoy, si puedo preguntarle, en cuanto a la ciencia y todo lo que venías comentando del extractivismo, ¿cómo lo ves actualmente con este tipo de gobierno? Porque obviamente lo que vos venís estudiando viene de décadas, ¿no? Pero puntualmente ahora, ¿cómo lo ves? Ahora tenemos una situación crítica muy defensiva como la tenemos en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y eso tiene, por un lado, una situación de mucha urgencia, que tiene que ver con las condiciones materiales de trabajo, nuestros salarios, el presupuesto educativo, los rumores cada vez con más aproximación de que todo lo que no funciona, ¿no? Esa construcción de lo improductivo que ya lo vimos en la Argentina, sí, y que se reedita para luego privatizarlo y demás. Esta idea del gnocchi set, de que las ciencias sociales y las humanidades en particular, que molestamos, no servimos. Entonces, obviamente hay toda una preocupación y un accionar desde distintos espacios orientado a defender nuestros puntos de trabajo y defender el sistema científico argentino en general.
Pero después hay algo que en estos tiempos también se recrudece y que por ahí es más difícil de dar esa discusión en medio de la urgencia, pero que es sumamente necesario porque es lo que nos trajo hasta aquí, que es cómo se articula con estas lógicas productivas de las que estábamos hablando, con la matriz extractiva en general, la ciencia, ¿no? Y bueno, qué financiar, cómo, porque digo, está esta cuestión del desfinanciamiento, pero al mismo tiempo se están promoviendo líneas estratégicas y se intensifica algo que no es nuevo en Argentina, que tiene que ver con plantear que lo que sirve es una ciencia mercantilizada, una ciencia funcional, Sí. ¿no? A estas lógicas productivas. Entonces, bueno, me parece que tenemos el desafío por delante de dar esta discusión de qué ciencia queremos, para qué, para quiénes, cómo articularla con las necesidades de nuestros territorios y al mismo tiempo, obviamente, estamos en un estado de alerta y movilización casi constante. Sí. Bien, ahí mencionaste esta cuestión de cómo la ciencia también, incluso vinculada al sector público, puede mercantilizarse de alguna manera. Y mezclando algunos de los temas del programa de hoy, una de las cuestiones que vamos a estar charlando es cuestiones que pensaba que eran sanas y al final no lo eran a la hora de comer. Y algo de lo que dijiste recién me hizo acordar a las discusiones que hay en torno al pan y al trigo transgénico en particular en la Argentina o en los últimos años, y también como parte de la ciencia pública puede también ponerse al servicio de intereses más comerciales y de cuestiones que quizás no estamos seguros de que sean sanas o más bien sabemos que no. Sí, bueno, y que de hecho es algo que de nuevo no es privativo de nuestro país, ¿no? Que tiene que ver con la mercantilización del conocimiento, con cómo se articula digamos, todo esto de lo que estamos hablando, la relación entre capital, naturaleza y saber, con una trayectoria histórica de nuevo, que en nuestro país y en el mundo, en los 70, en los 80, las políticas públicas tienden a internacionales y en nuestro país también, ¿no? A generar herramientas que favorecen la privatización de los conocimientos producidos con fondos públicos. Claro. Y algunas, en nuestro país en particular, con esta base históricamente tan importante agrícola y demás, obviamente las investigaciones vinculadas a la producción agropecuaria están ahí muy en primer frente. Entonces, el trigo transgénico es un gran ejemplo, el trigo HB4, un trigo realizado en investigaciones del propio CONICET, de ámbitos públicos, lo que hicieron fue incrementar una tendencia que se viene aumentando desde que se aprobó la soja transgénica en el 96, que es generar cultivos modificados mediante transgénesis para, si bien el trigo HB4, su marketing y una de sus principales razones de ser tiene que ver con la tolerancia a la sequía, Sí. también se le hizo una modificación para que fuera resistente a un herbicida que es el glufosinato de amonio, que es 15 veces más tóxico que el muy conocido, tristemente célebre glifosato, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de algo que se ha levantado como un ejemplo de una ciencia útil, una ciencia articulada a demandas productivas, etcétera, cuando en realidad viene a intensificar este mismo modelo que Claro. ya conocemos, Sí, que no nos totalmente. sacó de la crisis, ¿no? Sino Sí. todo lo contrario, y que esto que os preguntabas, nada más y nada menos que el pan que vamos a tener, que ya estamos teniendo en nuestras mesas. Claro. Entonces ahí quizás charlando a veces en las convocatorias, en el CONICET, el Polo Científico y demás, salía esta cuestión de estamos defendiendo la ciencia, pero tampoco que el modelo científico o esta cuestión que había preexistente a Milei no era exento de debates, de críticas y un montón de cosas que se abren, pero claramente que hay una precondición para ese debate, que es que la motosierra no termine de pasar por encima de eso. Y esa lucha en particular, hubo una convocatoria muy grande la semana pasada. ¿Cómo están viendo esa pelea, la dinámica de la pelea en defensa de la ciencia bajo los ataques de este gobierno? Bueno, con muchísima preocupación y con la convicción de que es articulando, ¿no? Porque es el CONICET, pero es el Garrahan, ¿no? Es el acceso a lo público, a lo común y en las condiciones de trabajo de los laburantes en la Argentina, estemos en ciencia y técnica, en una escuela. Entonces, obviamente, el desafío es a trascender ese reclamo más sectorial. Me parece que es el desafío colectivo que tenemos por delante. Como la consigna que estaba el otro día en la movilización de unificar las luchas, ¿no? Totalmente. Y que de hecho hay algo de eso, porque hablábamos de un modelo productivo, de por ahí esta idea de que claramente
dentro del sistema científico y dentro de las distintas disciplinas no es que hay un solo enfoque, ¿no? Es una arena en disputa también, el Estado mismo es siempre una arena en disputa. Y yo les hablaba al comienzo de esto de mirar por la ventanilla un micro y ver un mar de soja y algo muy aplanado en su diversidad. Bueno, esa lógica de la homogeneización también atraviesa la producción de conocimiento. Entonces, de alguna manera, me parece que el desafío que tenemos hoy para defender nuestros laburos y el acceso colectivo a la ciencia, más allá de lo puntual de nuestras condiciones de trabajo, es recuperar esa diversidad, ¿no? Que de hecho los feminismos han puesto en agenda de forma tan clara. Y bueno, esa diversidad desde los reclamos, pero también para sentarnos a discutir. Porque digo, me parece que hay algo que la derecha, y esta derecha en particular, esta derecha neofascista, tiene muy claro, que es, hoy escucharon el recorte de nuestro ministro de Salud, Lugones. diciendo, bueno, que ellos, ¿no? que todos, derecho a todo, que eso no puede ser, ¿no? Y que esto de que, bueno, el Estado hay que descentralizar los sistemas de salud y provincializarlos. ¿Sí? Bueno, digo, tienen un programa radical muy claro, Sí. muy explícito y muy coherente, eso. Entonces, bueno, tenemos de este lado el desafío en la ciencia, en la discusión socioambiental, en el feminismo, digamos, en todos los frentes que queramos pensar. Tenemos el desafío de construir nosotros también nuestra agenda y de intensificar nuestra imaginación política radical, por decirlo de algún modo, digamos. Y dicho en criollo, si no atacamos las bases estructurales de estas matrices productivas que vienen hace años y que han posibilitado de una forma la emergencia de estos monstruos, Sin dudas. no saldremos, ¿no? de la encrucijada infernal. Es así. Bien, dando vueltas con eso también, en esa cuestión del discurso y lo que el gobierno logra instalar. No sé si te ha tocado a vos con alguno de tus trabajos más particularmente, pero hay como ataques muy puntuales a veces a desarrollos científicos o a títulos de investigaciones. Hay una actividad de troll permanente en las redes sociales contra la ciencia que vos ves que va dando algún efecto. ¿Se te ocurre alguna manera de contrarrestarlo o pensando en el aire al menos? Es un tema que problematiza en el tema del ataque hasta semántico, discursivo contra lo que efectivamente ustedes hacen y las ciencias sociales, humanas en particular. Sí, muy, muy exitoso, ¿no? Digamos que efectivamente está teniendo sus efectos concretos, no solamente simbólicos, y que bueno, que también responde a una construcción de sentido más colectiva, ¿no? Y en decir, bueno, de golpe, no sé muy bien qué es el CONICET, pero seguro que es algo... Seguro que es, claro, es parte de la casta y es algo que... Cuando en realidad, si miramos los números concretos, lo que se invierte en ciencia y técnica no está moviendo la aguja del PBI argentino, sino en todo caso potencialmente todo lo contrario. No, me parece que ahí el desafío que tenemos es, por un lado, de abrirla, digamos, efectivamente retomar ese guante y contar qué hacemos y intensificar y hacernos cargo también de que, bueno, muchas de las agendas científicas tienen todavía como desafío responder a las necesidades colectivas y territoriales, ¿no? Que tal vez esa sea la mejor forma de lograr una defensa común que nos trasciende a quienes trabajamos ahí. Claro, como otra forma de unir las luchas, volcando ese conocimiento de ese lado. Ahí había un par de cuestiones más para consultar. Yo quería hacer una pregunta más, Sí. no sé si puedo. No, ahí tenemos. ¿Puedo? Sí, Ah, obvio. no, porque en un momento hablaste del tema del feminismo y se me vino una pregunta sobre vos que estás justamente más en este ámbito. ¿Cómo ves el papel de la mujer? O sea, ¿cómo ves a las mujeres en estos conflictos justamente de los territorios en este agronegocio que inevitablemente actúa sobre los territorios? Mucho las veo. Digo, en general, vieron que está esta consigna del paralelismo entre las mujeres y la tierra, ¿no? Sí. Que no somos territorio de conquista. Y hay algo ahí que están en la primera línea de las luchas ambientales en general. Podemos ver. Claro, es que mi pregunta iba más por eso, que justamente cuando veo
Obviamente que hay un montón de comunidades, gente que se agrupa, asambleas, bueno, para luchar por su lugar, por su territorio. La mayoría son mujeres, o por lo menos cuando yo lo veo, no sé, en redes sociales o si nos contactamos con gente de otros territorios, veo mucha presencia de mujeres. Entonces es algo que me llama mucho la atención. Sí, y que no es privativo, digamos, ¿no? Acá en Argentina tenemos, qué sé yo, de la Madre de Ituzaingó, en Córdoba, las del barrio Villa Alicia en Pergamino, y podemos seguir con territorios mineros. No es casual, digamos, tiene que ver también con la juxtaposición, ¿no? de vulneraciones. Y al mismo tiempo con la capacidad de organización, porque muchas de estas mujeres no tenían una trayectoria previa de organización política. Claro. Bueno, lo puedo pensar en el movimiento de derechos humanos también, ¿no? Y sin embargo hay algo en particular en relación a las infancias, ¿no? Porque, digamos, Sí. todas estas cuestiones asociadas a los impactos en ambiente y en salud, de los agrotóxicos en particular, pero podríamos abrir el abanico e incluir otros aspectos del modelo, tienen nuestros pibes. Mirá, ayer justo tuve la oportunidad de ser parte de un preestreno de una peli que se va a estrenar, que les vayan a verla, Una canción para mi tierra, que bueno, cuenta una historia de un grupo de chicos, de estudiantes de una escuela rural en Córdoba, asediada por las fumigaciones, y que es la historia de miles de pibes y de pibas a lo largo de nuestro país. Y ahí también tenemos otra figura que es el de las maestras rurales, Sí. ¿no? Y pienso en Estela Lemes, en Entre Ríos, y podemos pensar en un montón de otros ejemplos, en donde también han sido claves para visibilizar la problemática. Sí. Entonces, bueno, me parece que ahí hay algo que los feminismos y la organización de estos espacios liderados por mujeres no aparecen en forma casual, tienen mucho de lo que podemos aprender en otras luchas, Sí. y Sí. que recuperan algo de esto que hablábamos al comienzo, ¿no? O sea, ¿por qué la diversidad molesta? Porque molesta la diversidad de producciones, la diversidad de ecosistemas, la diversidad de los feminismos, digamos. Hay algo que en esa máquina aplanadora del capital en donde la diversidad no entra, ¿no? Y que es combatida sistemáticamente en todos los frentes. Bueno, desde ahí creo que nos tenemos que agarrar también para pensar estrategias. Tal cual. Y en esto de las estrategias también nos interesa que estos programas después queden también como parte de un biblioteca, un reservorio de argumentos para tener estos debates. Y siendo vos especialistas del caso, del tema, y habiéndolo trabajado tanto, ¿cómo desde nuestro lugar o los que estamos de este lado del mundo, argumentos, herramientas para responder a lo que nos vienen vendiendo, al menos del 97 hasta acá, de que hay una salida o hay una forma de salir de la crisis económica, social de este país por la vía de seguir aumentando, que esto se resuelve aumentando la exportación, digamos, ¿no? Del campo, de petróleo, lo que sea, pero al menos en lo que hace el agronegocio, ¿cómo respondemos a quienes nos dicen, bueno, pero si terminamos con esto, si el día de mañana no estamos atrás de la soja de Monsanto, ¿cómo hacemos para sostener el resto de la economía? Así que es una pregunta grande, ¿no? Pero algunos argumentos para eso que quizás para que tengamos a manos entre todos. Bueno, a mí me parece que es importante como dar vuelta a la estrategia que se planta, porque vieron que hay algo en ese discurso de nuevo, volviendo a cómo la propaganda que está por atrás de eso y cómo se venden estas falsas soluciones, que hace dos cosas. Por un lado nos dice, ojo que esto se hace así, o sea, un transgénico es lo mismo que lo que era el híbrido de hace 50 años y que en realidad era lo mismo que hacían a mano antes, ¿no? Esta cosa como de construir una Claro. línea de continuidad, como diciendo, no hay mucha novedad. Fracking, en Siempre realidad, toqueteamos los genes de la planta, no pasa nada. claro, es como, ¿no? Y al mismo tiempo que se plantea como esa continuidad hacia atrás, como para decir, bueno, no pasa nada, no hay mucho que revisar. Al mismo tiempo hay una constante producción de novedad, ¿no? Como un presentismo fuerte que corta con la trayectoria de reclamos, de lucha, de resistencia, de alerta desde diferentes campos del conocimiento, diciendo, che, pero esto ya te dijimos que no funcionaba, que tenía estas consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso, me parece que es necesario desnaturalizar esos supuestos,
conectarlos, ¿no? Decir, bueno, esto que hoy es el litio, o reventar nuestro mar, o bueno, por detrás está el mismo esquema de pensamiento, la misma falsa promesa, y bueno, desarmar un poco esa operación, ¿no? Y después, bueno, en algunos sectores, el agro es uno de ellos, tenemos experiencias concretas de organización y de producción que no van en esa línea, Sí. y que, bueno, que nos muestran que no solo es deseable, sino que es posible. Sí. Antes de pasar a pensar esto en términos de agroecología, seguramente, ¿no? O de alguna alternativa, me quedó algo también de esta charla y de escucharte en otras conversaciones, también para dejarlo en claro a quien esté viendo esto. Desde la aprobación en el 97 del paquete de Monsanto hasta ahora, el Estado argentino no lleva un inventario, una investigación o un conteo o algo, el Estado como sí, de las consecuencias sanitarias y ambientales de ese desarrollo. No, eso no existe. No tenemos números oficiales ni de las cantidades de agrotóxicos que se utilizan, ni de los principios, digamos, ni de la sinergia, porque estos agrotóxicos cada vez se usan más porque generan resistencia y esas super malezas, y se demanda cada vez una mayor utilización de estos productos, ¿no? Sí. Entonces tampoco tenemos datos sobre cuál es ese uso combinado. No tenemos datos de los efectos, digamos, no relevamientos epidemiológicos a nivel nacional, datos oficiales, ¿no? Tenemos datos, paradójicamente, producidos por las propias empresas. CASAFE ha sacado un montón de estimaciones de las cuales se han hecho investigaciones a partir de eso. Y obviamente tenemos los datos en los territorios, porque estas mujeres de las que hablábamos han mapeado sus barrios, ¿no? Tenemos cientos de comunidades en Pergamino, en Varadero. Solo provincia de Buenos Aires está estallada de poblaciones organizándose, haciendo estudiar su agua, sus suelos, su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, esas lagunas no son casuales. El hecho de que se hayan aprobado los transgénicos, arrancando por la soja transgénica resistente al glifosato en el 96 y siguiendo con todo el listado, que ahí sí es una información que se puede consultar y que es oficial y demás. No, digamos, eso se aprobó para todo el territorio nacional, independientemente de la gran diversidad, digamos, porque hoy tenemos ese mar sojero donde antes había, tenemos climas distintos, producciones distintas, realidades socioeconómicas diferentes, economías regionales, ¿no? Sin considerar eso, se aprobó, transforma transversal, pero no hemos tenido nunca una ley nacional que estipule las distancias de las fumigaciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay este juego en el que el Estado se retira para algunas cosas y se hace muy presente para otras, que también está presente en el agronegocio argentino. Bien, y bueno, viendo el otro lado, ¿no? Decías experiencias de agroecología o experiencias de que esto se puede probar, se puede producir alimentos de otra manera. Si tuvieses de vuelta para empezar de algún lado, explicarle a alguien que pueda estar viendo esto qué es la agroecología y en qué se diferencia de esta alternativa infernal que tenemos hoy en día. Mira, yo aprendí bastante con este podcast que te contaba, con Territorios. Algunos de los episodios fueron a productores agroecológicos que nos decían algo que para mí fue muy importante escuchar y empezar a laburar en las investigaciones, que es: la agroecología no es solo una agricultura sin venenos, ¿no? Por supuesto que es una agricultura que se propone, a diferencia de este modelo productivista, de la revolución verde, intensivo en el uso de fertilizantes químicos, de plaguicidas y demás, se propone no utilizar agrotóxicos o ir hacia ese camino, hacia esa transición lo mejor posible, pero también plantea el interrogante en relación a la relación con la tierra, a la relación con, digamos, los trabajadores y las trabajadoras de la tierra. Bueno, a nada. politizar un poco también, ¿no? Lo que consumimos creo que también va por ese lado. Totalmente. A politizar qué consumimos, de dónde, cómo accedemos, ¿no? Dónde lo compramos, qué distancia hay entre lo que vos termina en tu mesa y de dónde salió y cómo se encareció en el medio. Bueno, a unir, ¿no? Frente a esa fragmentación que producen estas lógicas extractivas, a tratar de generar ahí entramado social, no solo recuperar la biodiversidad, sino también la diversidad social, cultural.
Y bueno, ahí me parece que tenemos una respuesta muy concreta de un montón de experiencias que funcionan, de si quieren los números mundiales, porque el agronegocio no produce alimentos. El agronegocio produce, digamos, estamos hablando de biocombustibles, estamos hablando de alimentación para los cerdos en China, ¿sí? Entonces, la producción alimentaria descansa en la agricultura familiar y campesina en el mundo. Y después hay una operación ahí también que ha sido discursiva, como decías, Nico, antes, muy efectiva, que tiene que ver con analizar el tema de el rendimiento y la productividad en la agricultura, ¿no? Y se nos vendió que esta forma agroextractiva era la de mejores rindes, y eso no es así. Eso es así si vos agarrás un cultivo y analizás su rendimiento solo en forma separada, aislada, y decís, bueno, a ver cuánto rinde el maíz, cuánto rinde el trigo, cuánto rinde la soja, mirando eso, no mirando su integración, claro, ¿no? Con un ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay que desandar las nociones, la forma en la que pensamos también el agro. Y bueno, me parece que la agroecología es una alternativa que obviamente en estos tiempos en forma mucho más desventajosa, porque se han desmantelado las políticas asociadas a su promoción, pero se sigue sosteniendo desde abajo. Bien, y hay un tema, de vuelta, si uno fuese a ese discurso que hay que terminar de desarmar, y argumentos que no son privativos de la ultraderecha libertaria, sino que también han sido parte de los gobiernos previos, se puede, porque hoy en día el mito es Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y tal, y a partir de ahí se puede alimentar a la población de este país, sacándose de encima las formas de producir que hay hoy en día vigentes bajo alternativas del campo infernal. ¿Eso se puede sostener? ¿Está planteado, está aprobado que se puede hacer de otra manera? Sí, yo creo que, que tenemos la obligación de responder afirmativamente a tu pregunta, al mismo tiempo vinculando todas las partes del problema, ¿no? Claro. Porque si lo que queremos es sostener una exportación sojera de las toneladas que exportamos, claro, lo que necesitamos hacer es reconfigurar el acceso a la tierra, qué se produce, qué circuitos, ¿no? Cómo se relaciona. Todo eso, nos lo puso sobre la mesa Mark Fisher, ¿no? Bastante de moda. Tan traído últimamente, pero por algo. Lo viejo funciona. Entonces hay algo de esto, de no podemos salir de esa caja, ¿no? Es como no podemos pensar, a pesar de que tenemos todo el tiempo el ecodesastre acá, ¿no? Sí. Podemos y debemos encaminarnos a fomentar esas producciones, pero no es sin discutir, y no estoy diciendo, sin irnos tan lejos en formas tan abstractas, ¿no? Sin discutir la matriz productiva de nuestro país y lo que efectivamente nos ha traído hasta acá y lo que nos proponen a futuro, porque lo que nos están proponiendo es más extensión de la frontera agrícola, de la petrolera, de la hidrocarburífera. Ya sabemos cuál es el resultado de eso, y además en un contexto en el que va a ser peor. Así que a tratar de dar la vuelta. A mí se me ocurría una cosa en relación a estas dos últimas cuestiones que venías respondiendo, en relación a, más que nada pensando del lugar de las personas que nos están viendo, qué papel, de acuerdo a todo lo que veniste nombrando, jugaría la agroecología dentro de un marco de crisis climática, crisis ecológica, crisis socioambiental o como queramos llamarle. Está buenísima la pregunta y es súper necesaria para mí pensar en esa clave, porque hay algo de esta lógica de funcionamiento de la producción agrícola que, el cambio climático existe, ¿no? Estamos ahí. Ya se puede decir. Acá podemos tener ese acuerdo. Acá no lo negamos. Ahora, que exista y que no suscribamos a un negacionismo climático como el de nuestro presidente, no implica reconocer cuáles son las lógicas productivas que lo alimentan. Claro. Sí. Entonces, esta agricultura es una agricultura que se ha vuelto una agricultura muy débil, una agricultura muy incapaz de hacer frente a las variaciones climáticas. ¿Sí? Y no es solamente en Argentina. Piensen que más del 80% de la producción, de las tierras arables globales, de la superficie de la tierra que está arriba del agua que se usa para cultivar, está en la lógica del agronegocio.
y que produce menos del 30% de los alimentos que consume la humanidad. Claro. Y además contribuye en forma muy intensiva a el uso de agua, a la Sí. producción de gases de efecto invernadero. Ujú. ¿Sí? Entonces la conexión es clave y bueno, y tiene que ver también con pensar en una agricultura que pueda hacerle frente a todas estas variaciones que ya están acá. Ujú. La agroecología propone no solamente una agricultura más sana para lo que llevemos a nuestra mesa y socialmente más justa, sino que también es la manera de pensar la agroecología y otras agriculturas alternativas, de hacerle frente a esta vulnerabilidad climática con una agricultura más resiliente en ese sentido. Sí. Y que también de alguna forma como que más allá de plantear un sistema distinto, a la vez como que surgen distintas interrogativas para cada uno de acuerdo a repensar también su vínculo con la comida, con lo que consume, con el proceso de producción y demás, que creo que eso también está muy interesante, la verdad. Sí, ahí me quedé preocupado por la referencia. Y que es muy conocido de moda. Mark Fisher es un autor que el autor del texto más conocido se llama Realismo Capitalista e insiste mucho en esto de la incapacidad de imaginar a un mundo o una forma de vida que no esté regida bajo la lógica del capital. Esa cosa de, o sea, hacer mucho eco en esto de que es más fácil imaginar el fin del mundo que Fin del capital. el fin del capitalismo. Entonces, claramente, parte de lo que tratamos de hacer de acá es tratar de abrir, en la medida de nuestras humildes posibilidades, esa imaginación hacia otro lugar. Entonces, quizás para cerrar o alguna forma de pensarlo, si tuvieses que pensar rápidamente o enumerar o ejemplos de dónde te parece que existen ejemplos o puntales de los cuales agarrarse para pensar un mundo que no esté regido bajo el capital o las lógicas que nos dominan, ¿dónde te parece que tenemos que ir a buscarlo? Para cerrar cortito, dijo, ¿no? Sí, te tiró. No, el cortito no lo dice. Un Pero- yunque le tiró. Para resumir, o sea, la gente que quiera ver el resumen puede empezar desde acá y no pasarle el video a una IA. Está muy bien. Me parece que hay algo de lo que está siendo tan atacado hoy, ¿no? Que es al mismo tiempo a donde tenemos que ir a refugiarnos y a intentar construir y reconstruir, que es la lógica de lo común, digamos, cuando hablamos de los bienes comunes naturales o cuando hablamos de estos nuevos acercamientos, otros términos que se pusieron de moda, ¿no? Allá, pero que tienen una potencia, que es decir, bueno, ¿qué nos queda fuera de la lógica del capital? Yo doy una materia, soy profe de una materia que es Historia Social General y trabajamos mucho en la transición del feudalismo al capitalismo y cuando nos metemos de lleno en el capitalismo, que además de clase a clase pasamos como 200 años. siglos, yo les pregunté a mis estudiantes, que también les mando un beso por lo que voy a decir, no me odien, les pregunté qué aspectos de su vida podían... La pregunta era qué es el capitalismo y tenían que elegir ejemplos de su vida y tenían que elegir aspectos que no estuvieran regidos bajo la lógica del capital. Y desconcierto, ¿no? Claro. Dicen, no hay. Es una pregunta difícil. Sí. Bueno, sí y no, porque tenemos todo el tiempo espacios en los que con nuestros amigos, digamos, vayamos de lo más chiquito a lo más grande, ¿no? Puede ser el sindicato, pero puede ser también la lógica que construimos con nuestra pareja, con nuestra familia. Sí. Está atravesada por la lógica capital, sí, por supuesto, todo está atravesado por la lógica capital, pero Pagamos también el alquiler. está... Sí, claro. Por supuesto, lo que cocinamos todo. Pero también está todo el tiempo lo otro, ¿no? También Sí. tenemos un montón de formas de construcción y en eso creo que el movimiento socioambiental nos ha puesto, ¿no? un faro posible para pensar desde otras luchas. Ahí retomo tu pregunta, que es, bueno, ¿de qué manera la desmercantilización de la vida en general en los distintos ámbitos puede estar traducida en acciones colectivas que nos acerquen más a cómo queremos vivir, ¿no? Y bueno, me parece que es desde ahí, que es desde abajo y que es tratando de articular los distintos embates sectoriales, pero pensando en este horizonte común. Bien. ¿Les parece? No sé si te quedaste con algo para decir. Volvemos a invitar a escuchar el podcast. Dijiste que se llama Territorios y ¿dónde podemos escucharlo? Está en Spotify. Está en Spotify, tío. Buenísimo. Bien. Bueno, Ceci, muchas gracias por haber venido a este tercer programa de Agitando la Colmena y ojalá que la conversación les haya resultado interesante a los que nos estén mirando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Gracias por invitar.
Bienvenidos, nuevamente vamos a hablar de cine distópico. Esta vez no está Euge, que le deseamos que se recupere, pero que sí nos mandó una reseña. ¿Y qué película vamos a ver, Sofía? Hoy nos toca Soylent Green, un peliculón. Tengo un par de datitos si quieren antes de ver esa reseña. Es del director Richard Fleischer, si está bien la pronunciación. Este director hizo también 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje Fantástico, Conan el Destructor y otras tantas películas. Hizo un montón de películas. La peli dura 1 hora 37. Es un muy timing, ¿cómo se dice? Timing, bueno. Bueno. Y yo a mí me gustaba buscar las puntuaciones en la página IMDb o IMDb, que es 7.0. Así que excelente película. Bueno, mi comentario es que nuevamente no vi la película. Lo siento mucho, siento decepcionarles. Pero igualmente sé que está muy buena y por eso les invito a que veamos la reseña. En un futuro donde la comida escasea, un detective investiga un crimen y termina descubriendo algo mucho más grande y más terrible. Es el año 2022 en Nueva York. El mundo se ha convertido en un lugar muy hostil para vivir. El agua y la tierra están contaminados, animales y plantas han sido destruidos y el calor llegó para quedarse. Como si fuera poco, el mundo está superpoblado y la gran mayoría trata de sobrevivir como puede en condiciones muy precarias. La corporación Soylent se ha posicionado como el principal abastecedor de comida gracias a la creación de un alimento a base de plancton que reparte entre los más pobres. En caso de protesta, también cuentan con el apoyo de la fuerza policial para reprimir con violencia y mantener controlados a los que reclaman por agua y comida. En este mundo, solo los más ricos tienen acceso a comida de verdad y otros lujos: verduras, agua corriente, electricidad o aire acondicionado. Dentro de este contexto, el detective Robert Thorne deberá investigar un asesinato que lo llevará a descubrir los crímenes más atroces sobre los que se asienta esta sociedad. Soylent Green imagina un futuro donde la humanidad ha seguido destruyendo los bienes naturales con consecuencias desastrosas, sobre todo para los más vulnerables, y cómo una corporación ha aprovechado eso para tomar el monopolio de la producción de alimentos. Al seguir viviendo bajo este modelo destructivo, es inevitable preguntarse: ¿quién controla lo que comemos hoy? ¿Qué papel tienen las corporaciones en todo esto? ¿Sabemos qué estamos comiendo? Bien, la película, como ya está ahí bastante reflejado en la reseña, es bastante densa. Y como también comentó Sofi en la presentación, a diferencia de otras películas de ciencia ficción, tiene una pretensión bastante grande de tratar de dar cierta cientificidad de lo que está diciendo, ¿no? Como que lo que está mostrando tenga la proyección que está haciendo hacia el año 2022, firmada desde la década del 70, tenga algún correlato con datos científicos. De hecho, empieza con toda una secuencia de imágenes históricas, de archivo, que te meten como que la película es la consecuencia necesaria del curso de la historia de la humanidad. Y el otro dato, sí, importante, así como el director es un director en sí mismo de la historia del cine, el protagonista, Charles Heston, cuando hizo la película, era como nuestro Darín de hoy en día, digamos. Era el actor hollywoodense, protagonista de Ben-Hur y del Planeta de los Simios. Planeta de los Simios, sí. Entonces el chabón estaba en grandes superproducciones. Esta no es una superproducción, si uno ve los efectos especiales y tal, es más modesta, pero sí tiene toda esa pretensión política, científica de imaginar un futuro, ¿no? Sí. Y aparte, bueno, toma... Primero lo que quería decir es que el título en español es Cuando el destino nos alcance, ¿no? Esto que decíamos que a comparación de otras distopías. Las traducciones a veces son medio... No, sí, decimos Mi pobre angelito, Home Alone, sí, tengo un montón de ejemplos, pero es muy interesante que esto no sé si es casualidad o qué, que le hayan puesto este título, porque justamente no está tan alejado, ¿no?, de lo que sería la sociedad en ese momento, que la película es de 1973, si no me equivoco. Ellos lo piensan 50 años después, es como esa continuidad, ¿no? No es que hay cosas, no vemos un desarrollo exacerbado de la tecnología, ponerle cosas que vemos en otras películas que hemos visto anteriormente en este cine debate, sino que es más como esa continuidad, me parece. Sí, no hay autos voladores, hay una sociedad que se vino a pique. Entonces, cuando sale la película esta, es contemporáneo a algo que se celebra en el mes de junio, que es el Día del Ambiente, la Semana del Ambiente, que el motivo es la primer cumbre del ambiente de la ONU, del medio ambiente en ese momento. Sí.
que es también del mismo año, del 72. El año 73 se publica Los límites del crecimiento. Sí. Y estaba toda esta teorización respecto del problema de la superpoblación, el problema del agotamiento de los recursos alimentarios, energéticos y tal, y también primeras especulaciones sobre el calentamiento global, y la película como que agarra todo eso y lo mete. Sí, sí. Entonces, si a alguien le preocupan estas cosas, es la película. Es la película para ver, sí, No sí. sé si es la mejor película de la historia, pero es la película de alguien preocupado. No, sí, sobre... se ven un montón de puntos. Esto de, aumento de la temperatura y sus consecuencias. Primero que están muertos de calor toda la película, vos lo Todo el ves. tiempo están Transpiradísimos. Después, escasez de agua, escasez de comida. Hay toda una secuencia ahí con la comida, ¿no? Que ya no se puede volver a comer lo que comían en ese momento, ¿no? Ellos pensando como hacia atrás, y tienen que fabricar estas como una especie de croquetas o galletitas. tipo barras de cereal, pero raras. Sí, una cosa así. Y eso es lo que comen, ¿no? Y acá abro el abanico de qué es lo que sucede con la gente rica, porque la mayoría, obviamente, la población es pobre. Y hay un porcentaje muy pequeño de gente rica que tiene otros accesos, por ejemplo, a comida más fresca, ¿no? No comen esas croquetas. A alimentos de verdad, rancias. digamos. Claro, exactamente. Sí, de hecho aparece como un elemento de lujo. No contamos nada de la trama, pero está contada en la reseña que nos dejó Euge. El protagonista, igual que en Blade Runner, en eso se parecen mucho. La estructura de la película está atrás de un crimen. Y una prueba que en un momento de la película descubren y que es indicio de, acá a alguien lo coimearon, acá a alguien le dieron mucha plata, es que encuentran sobras de mermelada en la casa. Entonces, si tú llegó a tener mermelada y no da con Porque su tenía. estatus de ingresos, Sí. que puedas comprar un poquito de mermelada, porque la comida es lo otro. Soylent es la corporación. La marca. Sí. Así como Tyrell en las películas que vimos antes, o no me acuerdo cómo era el malo de Snowpiercer. Pero Soylent es el nombre de este tipo de producto, de esta corporación que tiene un gran poder. De hecho, el que es asesinado, el crimen desata toda una serie de investigaciones sobre la sociedad en su conjunto, porque el que matan es de la empresa, como que Dios no lo permita, pero como que aparezca fenecido Galperín. No se trata de eso, pero la película como que muere alguien por el estilo, entonces la investigación Claro. es rara. Y el otro dato es que es Soylent Green y hay un Soylent Red, no me acuerdo cuál. Uno se supone que es Uno es de algas. de algas, y otro se supone que es de algún ser vivo animal, marítimo también. Entonces todos los días de la semana comen el Soylent Green, el Soylent de plantas, y hay un día a la semana que le permiten a la gente, como en grandes Sí. comedores sociales, en realidad hay una ventanilla y reparten a una multitud de gente que va a buscar comida sin nada. Sí. Le reparten eso, pero el martes es el día medianamente distinto porque comen supuestamente restos de animales marítimos. Ay, me parece una locura comparando esto que decíamos, ¿no? De la realidad de la película con la nuestra, ¿no? Que ya estamos medio en ese año, ¿no? Porque pensaba en 2022, este futuro de la película, y estamos ahí. Cómo pensaban la comida en el pasado, cuando la gente mayor, los ancianos, en la película, que dicen, sí, yo me acuerdo el sabor de la carne o las frutas, o añorando, ¿no? Comer eso. Y así como acá nosotros decimos, nuestros abuelos pudieron comprar una casa y nosotros no sabemos lo que es eso. Claro. En la película los abuelos saben Comían lo que carne, es comer proteína animal. Pero igualmente ahora o pasa algo así. vegetales Si hablas frescos. con gente mayor, nosotros no somos ninguno, bueno, ella es muy joven, Ella es pero joven. pero sí, hablas con gente grande y te dice, el pollo tenía otro gusto, Sí. las frutas Las frutas, eran la mucho verdura. más sabrosas. Y bueno, veremos en nuestro caso, en 50 años, qué cosas van a perder su sabor o tal vez no podamos cultivar, no lo sabemos. Incluso también hay algo muy peculiar que no solo únicamente supuestamente bajó la calidad de los productos naturales, sino también hay mucha gente que afirma que los productos industrializados y ultraprocesados también bajaron su calidad. Sí. Algo también que llama bastante la atención, supongo. Sí, y medio que está cada vez más probado que son cada vez más insalubres, digamos, ¿no? Sí, que son cada vez menos alimentos. Sí.
más de mantener a la gente que pueda comer, comillas, barato, ir a trabajar al otro día, no importa si se va enfermando Sí. y que viva menos. De hecho, si vive menos, mejor, porque va a ser una jubilación menos que pagar en el futuro. Sí. Entonces todo eso funciona y también la película tiene un poco que ver con eso. Hay como una... Medio que está legalizada la eutanasia y uno dice, bueno, el derecho a uno definir cuándo puede terminar su vida, ok, pero como que es una eutanasia monetizada. Claro, esa es la parte interesante porque no es simplemente, bueno, puedo ir a un lugar, no, es un establecimiento que entiendo que... Parece privado, pero Sí. es como una empresa, como es lo más tecnológico de todo lo que vemos. Sí. La tecnología de punta está en el lugar donde te van a matar. Sí. Y te dan plata Te dan para tu plata, eso familia. te iba a decir. No es que simplemente uno va y lo hace y bueno, es bastante controversial, me parece. Sí. Y digo, hay cosas que proyecta, hay cosas que grafica, cosas que obviamente exagera, no deja de ser una película. En términos de pronósticos, ahí decía en los 70 era esta preocupación por la superpoblación, ¿no? Y también estaba un poco desfasado, estaba en ese momento. Sí. Como que el problema del agotamiento planetario es ese. Qué sé yo, hay un tema ahí, sí, pero desde que empezó el capitalismo la población se multiplicó por 8 y las emisiones de gases de efecto invernadero por más de 60. Entonces no es solo la población, sino que en todo caso es la forma en que se produce para sostener la vida de esa población, pero en su momento esa era la preocupación y el eje de lo que vemos en esta película está puesto ahí, la población que sobra, la población que no Sí. tiene dónde vivir, la gente que vive en los pasillos de los edificios, pero bueno, son cosas que llaman la atención. Y lo otro que tiene un pronóstico exagerado o de las cuestiones para problematizar un poco más es que para hacer una película futurística no es que solo no hay autovoladores o grandes máquinas, o no es que no solo es que no se fueron a otros planetas, sino que casi que no hay autos. Sí. La película plantea un escenario donde parece que o la nafta se fue muy cara o algo por el estilo, entonces los autos están tirados por ahí y son muy pocos los que lo usan. Sí. Parecen que son parte del consumo de lujo de la época, y eso también se decía mucho en esa época, que se iba a agotar más o menos en torno al 2010-2020 el petróleo. Antes estábamos hablando con Julieta de Neuquén sobre Vaca Muerta y el fracking. Ese es un pronóstico que este tipo de estudios, el fracking corrió esos... Claro, eso te iba a decir, me parece que ahí tenían más en cuenta como la forma tradicional de la Ujú. extracción y no sé, un offshore o... Sí, o petróleo no convencional, digamos. Claro, Entonces, efectivamente, el petróleo convencional fue en un declive, pero hasta ahora el sistema capitalista lo fue, ¿cómo se dice? Contrarrestando ese declive con formas más depredadoras de producción de energía. En la película fueron full hipótesis Con todo, de sí. declive energético y hacinamiento y una sociedad que casi que no da para más. Claro. ¿Alguna otra cosa que te haya llamado la atención? A mí, yo lo que le iba a comentar acá a Lola A ver. es que es muy fuerte la imagen de las mujeres en la película. Sí, lo iba a tener que decir porque es como que... Bueno, acá hay un mínimo spoiler, igual, bueno. No importa, no importa. Sí, que es que Tiene 50 años la película. las mujeres son un mueble más de la casa. O sea, vos conseguís una casa, una persona con plata, obviamente, estamos hablando de la parte rica, y la casa te viene con una heladera, una cama y una mujer, ¿no? Literalmente las llaman muebles. Fuerte. Fuertísimo, ¿no? Muy fuerte, sí. De hecho, no es Rosa Mueble, Carla Mueble, es No, Mueble. Mueble, son todas del mismo nombre. Entonces, claro, no tienen ningún tipo de poder de decisión. Si vos ves cómo se va desarrollando la película, hay muy poca Profundidad. Sí, ¿no? Las mujeres es como que están bastante de adorno en ese aspecto. Sí. No se las trata bien. Pero para mí es como que lejos de decir, bueno, entonces está cancelada la película. No, al contrario, es justamente ver por qué en una sociedad justamente que está el pueblo súper empobrecido, oprimido. Nada, las fuerzas policiales apoyan bastante todo este tipo de orden. También se maltrata a la gente anciana, ¿no? A los más grandes. ¿Cómo es que ellos proyectaban, ¿no? Ahí a 50 años en este tipo de sociedad, que la mujer termine de esa manera, ¿no? Claro. Y me hace como pensar un poco en gobiernos actuales, ¿no?
que tienden a ir para este lado, ¿no? De gobernar para los más ricos y la represión y bueno, todas estas cosas que estamos comentando. Porque siempre es como que parecería que quisieran que la mujer termine, ¿no? Como más... mucho más invisibilizada. Claro, o sea... Deshumanizada también en este caso. En este caso justamente es más el extremo. Entiendo que en la película obviamente que está más exacerbado todo. Pero nada, también venimos de momentos, hace un par de días y un par de semanas, de los canales más oficiales y no tan oficiales, que la mujer, por la baja natalidad, tiene que quedarse en su casa criando chicos, quieren sacar la figura del femicidio, del Código Penal, y ese tipo de cosas que... Está bien, esto en la película, repito, está como mucho más exagerado. Y no tiene la sutileza del cuento de la criada o algo por el estilo, de más brutal. Es más así. Cero metáfora. Tal cual. Pero entonces, ¿qué pasa, no? Con estas sociedades que cuando se imaginan, de esta manera, nada, el papel de la mujer, o no, me parece a mí, pensando también en otras películas que tienen este tipo de gobierno, de Estado, no sé bien, porque no lo muestran en este caso en la película, la mujer no es protagonista, no toma ninguna decisión. No, y también, también para ya ir redondeando en los tópicos que siempre tratamos de ver en las películas, está el tema de quién se revela, ¿no? En Blade Runner eran las máquinas, acá el que entra en falsa escuadra con el sistema es este policía que se lo veía incómodo, pero era parte del sistema, digamos, era un policía más, medio corrupto y tal, pero la propia dinámica de lo que va descubriendo y sobre todo su situación con su compañero de mayor edad, digamos, lo que lo termina haciendo el clic, pero no deja de ser un clic individual. O sea, es otra película que nos muestra un futuro muy, muy complejo, distópico, y donde parece que la única forma de resistencia a eso está en... alguien que por H por B se ilumina y obviamente solo no lo va a dar vuelta. Está solo. Está solo contra el universo. Entonces hay algo en estas películas de distopías que tienen toda la parte de la denuncia que ok, con exageraciones o mayores sutilezas o no, pero no dejan de plantearte un escenario donde nunca está representada, bueno, ¿y cómo se sale? No, sí, obvio. Entonces, eso es algo que en las películas que vimos hasta ahora se repite. Y Alejo Dirricio, que hablamos en el anterior capítulo, decía, bueno, yo no recuerdo una película utópica, una película que termine bien, una película con... Bueno, acá notamos otra que esa idea de imaginar otra cuestión no aparece y que nos abre todavía la necesidad de pensar en, sea escrita, sea oral, sea en películas, o sea en política, o sea en literatura, la necesidad de pensar otros futuros posibles, otra forma de terminar con todo esto. La película nos deja muy planteado también esa cuestión. Pero bueno, les invitamos a ver. Igual no importa cómo termina, vos la vas a ver igual. Sí, la voy a ver. ¿Viste? ¿La primera la viste? Snowpiercer. No, tampoco. El programa no está Ya cumpliendo está, su la objetivo. echamos. Así Lo que... Pero bueno. Hay algunos más cinéfilos que otros. Hay unos, es verdad. Pero bueno, también estamos en el medio del cuatrimestre, de la cursada. Y estamos en un momento complicado, pero bueno, igualmente ya en las próximas secciones me pondré un poco al tanto y además traeremos por ahí algunas cuestiones que me involucran un poco más o que me gustan un poco más. Está haciendo que no te involucra una película de hace 50 años. Eso está diciendo. Puede ser que no. No, planteé un género re interesante, pero no voy a decir nada hasta que no encontremos la película indicada. Muy bien. Bueno, les invitamos a ver la película y pasamos a la siguiente parte de nuestro programa. Bueno, acá estamos ya finalizando este hermoso programa. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, muchas gracias por invitarme a esta sección. Me encanta. Me encanta esta sección que es mucho más distendida y tragicómica. Bueno, tuvimos consigna con el público, que ya saben, en @ambienteenlucha, nos siguen en Instagram y si nos pueden seguir en Fuegos de Octubre, el canal de YouTube, ya mismo. Ahí colgamos la consigna que fue: ¿qué comiste pensando que era sano? Sano es muy amplio, pero ponele nutritivo. Y al final de nutritivo no tenía nada. Era una porquería. Un montón de cosas. Sí. La lista es enorme. Yo puedo darle, si quieren, mi ejemplo. A ver, porfi. Que me hizo mucho daño. Las galletitas de agua. ¿Por qué? Me pasé comiendo galletitas de agua cuando estaba enferma. Son pura porque, harina. Sí, pero ¿cómo me doy cuenta de que eran peor que la harina todavía?
porque me hago vegana y digo, vamos a leer la etiqueta. Grasa animal tiene. O sea, yo comiendo galletita de agua, ¿sí? ¿Para qué? No, es que si ves ahora tienen los 4 octógonos, vos decís, pero galletita de agua, bueno, malísimo. Así que, nada, no sé si ustedes vos tenés algún... Todo lo que es referencia a azúcar mascabo, que cuando vas a la dietética decís, esto es mucho mejor que el otro azúcar. No, nada de eso es sano, edulcorantes. No, edulcorante es veneno. no, es malísimo. Eso y veneno es lo mismo. Además te consume, te saca saca Sí. el paladar. No, está horrible. Es usen. muy invasivo, verdaderamente. Es como chupar un clavo. Bueno, bueno, acá le cuento, porque acá Lola no había estado en los segmentos anteriores, de la consigna con el público. Nosotros tenemos acá algunos ejemplos. Si querés, me puedes ayudar a leer también. Ok, dale, súper. ¿Querés arrancar? ¿Tenés acá ahí la Dale, selección? acá tengo uno que nos lo pusieron en el Instagram que dice: tomé agua de un río, resultó que estaba contaminado y me intoxiqué. Ay, no. Yo creo que eso es algo que le puede pasar a cualquiera. Es que no uno vamos dice, a es jugar. agua. Le pasa a la gente Sí. de ambiente también. Sí, Es muy sí, una sí, cosa sí, ambiental, sí. estoy Uno conectada dice, con estoy en la naturaleza, Sí, naturaleza. quiero vivirla y termino... Naturalmente ese río no debería No estar me va a contaminado, hacer pero bueno, mal. así estamos, por eso estamos aquí. No se tomen el agua de cualquier río que se cruzan, No. ni de los glaciares. No se toma el agua de los glaciares tampoco. No se puede ni tomar agua. No se puede vivir. ¿Vos tenés algún ejemplo? Tengo un ejemplo que nos dice el público que es hombres. Ah, bueno. Y Con B corta, Espectacular. sin H. apoyo. Apoyamos. Sí, sí. Queremos Creímos decir que era bueno, más no. Creímos que era bueno, pero apoyamos también. Este es un buen momento para decir que las causas de la contaminación también son principalmente capitalistas y el capitalismo es patriarcal. Entonces entra perfecto. Ahí está la justificación. Pues, Entra, pero buenísimo, entra perfecto el ejemplo. Me encantó. Yo tengo acá, dice, barritas de cereal y otros productos light, mucho sodio, entre otras cosas. Ay, sí, yo veo esos productos que decís, está bien, sí, tiene menos calorías, hay gente que está consternada con las calorías, pero ves Tiene el azúcar, sodio, vos decís, tiene un tiene- montón de cosas que yo me arranco Cemento los fresco buleros. tiene. Sí, Es no, es terrible. De hecho, igual también una vez que se implementó la ley de etiquetado frontal, empezaron a aparecer un montón de octógonos en alimentos Sí. que la gente consideraba que eran muy saludables, como por ejemplo el chocoarroz, y después se terminaron dando cuenta que más allá del nivel calórico que tenía esa porción, tenía un montón de otras cosas que eran muy perjudiciales para la salud. Vos tenés una barrita que está cubierta de octógonos. Sí. ¿Cómo puede ser tan terrible. malo? Lo mismo, la barrita, Y uno decía, "Ay, me pico una barrita media mañana, me como esto", y después te No. terminabas contaminando espanto. completamente. No. Basta. Y usted, señor, ¿vos tenés alguna que sea personal? ¿Qué comiste Sí. que no era lo que pensabas? Me comí el verso del ambientalismo extractivista de jóvenes. Tú. No, necesito acá lo debo tengo, voy a decir parar hasta que una que sea quedé como una campeona. Programa, sí. Pi, 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 pi. Pará. No puede ser. ¿Ganamos con esto? No, es que esta se lleva todo. No sé Gané. qué premio, ¿Qué pero se vale gané? todo, hermana, Le ganó claro. hombres. Sí, está incluida la respuesta hombres en eso. No puede ser. Hermoso. Pero sí. Fue duro, pero Mucho bueno. peor que 10 ya barritas. estamos en un ambiente en el que no me comí ningún verso y estoy completamente en donde hay que estar. Qué bueno. En un ambiente en lucha. Exacto. Qué buena forma de terminar, me encanta. Pero bueno, muchas gracias. Hemos llegado hasta acá, no tenemos más Llegamos. tiempo. Muchas gracias por sintonizarlos y los esperamos en próximas ediciones, ¿no? La próxima, los estamos esperando. Esperamos sus respuestas también para la próxima consigna. Sí. Nos vemos. Nos vemos.